El aire de Boston olía a otoño incipiente y a la salinidad distante del Atlántico cuando Amara Diallo se bajó del autobús, su viejo estuche de violonchelo golpeándole suavemente la rodilla. Frente a ella el conservatorio Ellison Price se alzaba como una fortaleza de granito y mármol, sus ventanas altas y arqueadas pareciendo ojos centenarios que juzgaban a cada nuevo aspirante. El peso de generaciones de viejo dinero y tradición musical europea emanaba de sus muros, un aroma tan palpable como el cuero pulido y la cera para suelos que imaginaba en su interior. Amara apretó la correa de su estuche, un modelo genérico de lona negra, desgastado en los bordes, con una reparación de cinta adhesiva en el asa. Era su escudo y su carga, el recipiente de sus sueños más feroces y sus miedos más profundos. A su alrededor, otros jóvenes entraban y salían con una facilidad que a Amara le pareció ensayada. Sus ropas eran discretamente caras, sus estuches de instrumentos, fibra de carbono, cuero repujado, susurraban privilegio. Sintió la familiar punzada de ser una nota discordante en una sinfonía de opulencia. ¿Podría su música, nacida en las calles de un barrio modesto de Cincinnati, resonar alguna vez entre estas paredes sagradas? Mientras subía los anchos escalones de mármol, un joven alto, rubio y de mandíbula cincelada, que descendía con la arrogancia de quien posee el lugar, chocó accidentalmente con ella. Su estuche de violonchelo, un brillante ataúd de fibra de carbono negra, apenas se desvió. El de Amara, en cambio, se tambaleó. «Cuidado por dónde vas», espetó el joven, sus ojos azules barriendo el estuche de Amara con una mueca de desdén. «¿Algunos se han perdido de camino al conservatorio comunitario?» Su voz, aunque baja, goteaba sarcasmo. Amara sintió la sangre subirle a las mejillas. Murmuró una disculpa que él ni siquiera escuchó, ya que continuó su camino, uniéndose a un grupo de estudiantes igualmente impecables que lo esperaban al pie de la escalinata. Landon Vance Thés leyó a Amara más tarde en una lista de aspirantes. El Trace lo decía todo. Se encogió instintivamente, un gesto aprendido tras años de sentirse inadecuada, pero una pequeña llama de desafío parpadeó en su interior. No iba a dejar que la intimidaran antes incluso de empezar. En el gran vestíbulo, bajo un techo artesonado y retratos al óleo de directores y benefactores, hombres blancos, en su mayoría con miradas severas, los aspirantes a la beca principal Ellison Price se congregaban. Era el premio gordo. Matrícula completa, manutención, la llave de oro a un futuro en la música clásica. La doctora Eleanor Ainsworth, jefa del departamento de cuerdas y una leyenda en sí misma, se dirigió a ellos desde un pequeño estrado. Su traje de tweed era impecable, su cabello plateado recogido en un moño severo. Su discurso fue breve, formal, enfatizando la inquebrantable tradición de excelencia de Ellison Price, la disciplina requerida, el arte como un llamado sagrado. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose quizás una fracción de segundo más en Amara, una mirada indescifrable que no ofrecía ni hostilidad ni aliento. Simplemente observación. Esa noche, en la modesta habitación que había alquilado en un barrio alejado del campus, la residencia del conservatorio era un lujo inalcanzable, Amara llamó a su madre. Intentó sonar optimista, describiendo la grandeza del edificio, la seriedad del ambiente. «Vas a dejarlos con la boca abierta, mi amor», dijo su madre, su voz cálida llena de una fe inquebrantable que a Amara a menudo le costaba compartir. «Tú tienes música en el alma, Amara. Eso no se compra». Colgó y abrazó su viejo violonchelo. Recordó las palabras de su primer mentor, el señor Henderson, el profesor de música de su escuela pública, que había visto una chispa en la niña silenciosa que se escondía en la última fila de la orquesta. «Tu voz está aquí, Amara», le había dicho, golpeando suavemente el cuerpo del instrumento. «No dejes que nadie te diga que no mereces ser escuchada». Pero aquí, en Ellison Price, las voces a su alrededor sonaban tan afinadas, tan seguras, que la suya parecía un susurro tembloroso. Los primeros días fueron una inmersión en un mundo ajeno. Durante una clase magistral con un violonchelista de renombre internacional, Landon Vance Thés se lució, haciendo preguntas pretenciosas que demostraban su conocimiento enciclopédico y sus conexiones familiares. Cuando Amara, venciendo su timidez, intentó formular una pregunta genuina sobre la articulación en una sonata de Bach, el maestro la miró por encima de sus gafas de media luna y le dio una respuesta condescendiente y apresurada antes de volver su atención a Landon. Sintió las miradas de los otros estudiantes, una mezcla de lástima y diversión. La primera ronda de audiciones fue aún peor.
Landon interpretó el primer movimiento del concierto de Dvořák con una técnica impecable, cada nota precisa, cada pasaje ejecutado con una frialdad casi mecánica. Recibió aplausos entusiastas. Amara, que tocó después, eligió el preludio de la primera suite de Bach. Sus manos temblaban, el arco resbalaba ligeramente sobre las cuerdas. Cometió pequeños errores, notas que no cantaron como debían. Un juez, un hombre corpulento con una barba poblada, comentó sobre su interpretación apasionada, pero algo cruda, necesitada de más refinamiento. Cruda. La palabra se clavó en Amara como una espina. ¿Era eso lo que escuchaban? No la emoción, no el anhelo, sino la crudeza de su origen, la falta de pulido de años de instrucción privada y campamentos de verano en Europa. Se sintió desmoralizada. En los pasillos escuchaba fragmentos de conversaciones. Mi profesor en Juilliard dice, cuando estudiaba en Viena, ¿viste el nuevo arco de Landon? Dicen que es un turte auténtico. La soledad era una compañera constante, la duda, un veneno lento. ¿Realmente pertenecía aquí? Quizás Landon tenía razón, quizás se había perdido. Encontró refugio en la práctica, su única constante, su ancla. Descubrió una pequeña sala de ensayo en el sótano, olvidada por la mayoría, con un piano desafinado y un persistente olor a polvo y partituras viejas. Allí, durante horas, Amara vertía su frustración, su miedo y su terca esperanza en su violonchelo. No solo las piezas de la audición, sino melodías de su infancia, spirituals que su abuela solía cantar, fragmentos de blues que había escuchado en las calles de Cincinnati, adaptándolos a las 4 cuerdas de su instrumento. Era su lenguaje secreto, su forma de resistir. Una noche, mientras Amara interpretaba una melancólica improvisación sobre Sometimes I Feel Like a Motherless Child, la doctora Ainsworth, haciendo una ronda nocturna inusual, pasó por el pasillo. El sonido, filtrado a través de la puerta cerrada, la detuvo. No era la perfección técnica lo que la atrajo, sino una emoción cruda, una vulnerabilidad y una fuerza que rara vez escuchaba en las interpretaciones pulcras pero a menudo vacías de sus estudiantes. Se quedó un momento, escuchando, su rostro severo, impasible. Luego, sin hacer ruido, continuó su camino, pero la semilla de la curiosidad había sido plantada. Amara, ajena a su oyente invisible, siguió tocando, su música llenando la pequeña habitación como una oración. Landon, sin embargo, no era tan discreto. Un día, al pasar por la sala de ensayo y escuchar a Amara practicar una pieza de Florence Price, una compositora afroamericana del siglo XX, se asomó por la puerta. «Interesante elección de repertorio, Diallo», dijo con una sonrisa condescendiente. «¿Intentando destacar por lo exótico? Algunos preferimos ceñirnos a los clásicos probados y verdaderos. Ya sabes, la música que realmente importa en lugares como Ellison Price». Amara dejó de tocar, el arco temblando en su mano. «Es buena música», replicó en voz baja. «Quizás para ciertos públicos», concedió Landon, encogiéndose de hombros. «Pero aquí, querida, la emotividad excesiva no siempre se valora tanto como la precisión y la tradición». Se marchó, dejándola con un nudo en el estómago y una renovada oleada de ira impotente. El antagonismo de Landon no se limitó a comentarios sarcásticos. Unos días antes del ensayo crucial con el pianista acompañante para la segunda ronda, la única copia de Amara de la sonata de Brahms que iba a interpretar desapareció de su atril en la sala de ensayo. Buscó frenéticamente, el pánico creciendo en su pecho. Estaba segura de haberla dejado allí. Sospechaba de Landon, pero no tenía pruebas. Se sentía al borde de las lágrimas. ¿Cómo iba a ensayar sin la partitura? Cuando llegó el momento del ensayo, Amara estaba pálida, pero resuelta. Le explicó al pianista, un estudiante de posgrado amable llamado David, lo que había sucedido. «Puedo intentar tocar de memoria», dijo, aunque la idea la aterrorizaba. Y lo hizo. Cerró los ojos y se concentró buscando las notas en su interior en los cientos de horas de práctica. Hubo vacilaciones, momentos en que casi se perdió, pero la música fluyó. David la siguió con sensibilidad, adaptándose a sus pequeños desvíos. Cuando terminaron, él la miró con genuina admiración. «Eso fue impresionante, Amara. Tienes una memoria increíble y una conexión profunda con la pieza». El pequeño triunfo le dio un respiro, una bocanada de aire fresco en la atmósfera sofocante de duda. Quizás Landon no podía destruirla tan fácilmente. En la cafetería del conservatorio, un espacio luminoso y ruidoso donde las jerarquías sociales eran tan visibles como las bandejas de comida, Amara solía sentarse sola, observando.
Un día escuchó a Landon y su camarilla en la mesa de al lado. No la mencionaban por su nombre, pero sus palabras eran como dardos envenenados. Es que los estándares están bajando, ¿sabes? Dejan entrar a cualquiera estos días solo por cumplir cuotas. Y luego se quejan de que la cultura de Ellison Price no es inclusiva. Es un conservatorio de élite, no un centro comunitario. Amara apretó los puños bajo la mesa. La comida se le hizo ceniza en la boca. Cada palabra confirmaba sus peores miedos, que la veían como una intrusa, una beneficiaria de caridad, no como una artista. Pero junto con el dolor sintió una oleada de furia fría. No iba a permitir que sus prejuicios la definieran. Usaría esa ira, la canalizaría en su música. Unos días después, Ainsworth se cruzó con Amara en un pasillo. Para sorpresa de Amara, la profesora se detuvo. «Señorita Diallo», dijo, su voz tan formal como siempre, «¿qué pieza ha elegido para la audición final?» «La sonata para violonchelo solo de Bach, en sol mayor». «Doctora», respondió Amara, el corazón latiéndole con fuerza. «Una elección fundamental», comentó la doctora Ainsworth, sus ojos grises estudiando el rostro de Amara. Hubo una pausa. «¿Y algo más?» Amara dudó. Debía mencionar la pieza de Florence Price o la sonata de George Walker que había estado explorando en secreto. Decidió arriesgarse. También he estado trabajando en Lyric for Strings de George Walker, adaptada para violonchelo solo. La doctora Ainsworth enarcó una ceja casi imperceptiblemente. Interesante. Walker fue el primer afroamericano en ganar el Pulitzer de música, ¿sabe? Sí, doctora. Su música me conmueve profundamente. Bien, dijo la doctora Ainsworth. Y con un leve asentimiento, continuó su camino. No fue mucho, pero para Amara ese breve intercambio, ese reconocimiento implícito de su elección, fue como un pequeño faro en la oscuridad. Quizás, solo quizás, alguien estaba escuchando más allá de los susurros y los prejuicios. La llamada de su madre esa noche fue un bálsamo. No dejes que te hagan sentir pequeña, Amara. Tú eres una gigante cuando tocas. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Tu música tiene raíces y las raíces son fuertes. Su antiguo mentor, el simierte Henderson, a quien llamó después, le dijo algo similar. La técnica se aprende, Amara, pero el alma, el fuego, eso se tiene o no se tiene, y tú lo tienes a raudales. Deja que arda. Con esas palabras resonando en su corazón, Amara se preparó para la audición final. Se aferró a Bach, a su estructura intemporal, a su profunda humanidad. Pero en un rincón de su mente, la melodía de Walker también esperaba, una voz que anhelaba ser escuchada. La doctora Ainsworth había anunciado que la audición final consistiría en una sola pieza de elección libre, juzgada por un panel de 5 profesores, ella incluida. La decisión sería definitiva. El todo por el todo. La sala de conciertos de Ellison Price estaba bañada por la suave luz de la tarde que se filtraba por los altos ventanales. El aire vibraba con una tensión palpable. Los finalistas esperaban su turno en una antesala, cada uno lidiando con sus nervios a su manera. Landon Vance, impecable con una camisa de seda azul pálido bajo su chaqueta entallada, repasaba mentalmente su partitura, una leve sonrisa de confianza jugando en sus labios. Había elegido el primer movimiento del concierto para violonchelo de Elgar, una pieza grandiosa y emocionalmente exigente, perfecta para exhibir virtuosismo. Cuando lo llamaron, caminó hacia el escenario con la seguridad de un príncipe heredero reclamando su trono. Su interpretación fue, como siempre, técnicamente brillante. Cada nota estaba en su sitio, cada pasaje difícil ejecutado con una precisión asombrosa. Pero había una frialdad en su sonido, una distancia emocional que convertía la pasión inherente de Elgar en un ejercicio académico. Recibió aplausos corteses, nutridos, pero no la ovación atronadora que quizás esperaba. Hizo una reverencia elegante, dedicando una sonrisa especialmente radiante al jurado donde la doctora Ainsworth permanecía con el rostro impasible. Amara Diallo. Su nombre resonó en la sala. Amara sintió que sus rodillas flaqueaban mientras caminaba hacia el centro del escenario, su viejo violonchelo pareciendo un escudo frágil contra la inmensidad de la sala y las miradas expectantes. Estaba pálida, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación febril. Hubo un murmullo casi inaudible entre algunos estudiantes en las primeras filas. Se sentó, ajustó la pica de su instrumento, respiró hondo. Silencio. Comenzó con el preludio de la sonata para violonchelo solo de Bach en sol mayor. Al principio su nerviosismo era evidente, un ligero temblor en el arco, una mínima vacilación en el fraseo.
Landon, desde su asiento entre el público, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Pero a medida que Amara se adentraba en la música, algo cambió. Cerró los ojos, no por efecto, sino para sumergirse más profundamente, para encontrar ese lugar interior donde solo existían ya y las notas. La música de Bach, tan familiar, tan fundamental, comenzó a fluir de ella de una manera nueva. No era solo técnica, era una confesión, una plegaria, una historia contada con una honestidad brutal. Había anhelo en sus frases líricas, una lucha palpable en los pasajes más intrincados, una belleza melancólica que trascendía la mera ejecución. Su sonido, que en la primera audición había sido calificado de crudo, ahora poseía una riqueza y una profundidad que llenaban la sala, silenciando cualquier escepticismo. El jurado estaba inmóvil. Incluso los jueces más jóvenes que habían estado tomando notas con diligencia habían dejado sus bolígrafos. La doctora Ainsworth miraba fijamente a Amara, su habitual expresión severa suavizada por una mezcla de asombro y una incipiente admiración. Ya no veía a la chica pobremente vestida con un instrumento desgastado, veía a una artista comunicando verdades profundas. Landon, entre el público, había perdido su sonrisa. Su rostro reflejaba primero incredulidad, luego una creciente e incómoda comprensión, y finalmente algo parecido al pavor. La música de Amara no era solo buena, era transformadora. Estaba exponiendo sin querer la superficialidad de su propia interpretación. Amara, ajena a todo esto, seguía tocando, llevada por las corrientes de la genialidad de Bach y por la fuerza de su propio espíritu. Cada nota era una afirmación de su existencia, de su derecho a estar allí, de la validez de su voz. Cuando terminó la última nota resonante del preludio, un silencio absoluto se apoderó de la sala. No fue un silencio incómodo, sino uno cargado de la emoción que había conjurado. Duró apenas un segundo, quizás dos. Luego, un aplauso tentativo comenzó en algún lugar de la parte trasera y creció hasta convertirse en una ovación genuina, cálida, que envolvía a Amara como un abrazo. No fue la cortés aclamación que recibió Landon, sino algo más profundo, más sentido. Amara abrió los ojos, abrumada, como si despertara de un sueño. Hizo una pequeña reverencia, las lágrimas brillando en sus pestañas. La espera fuera de la sala de deliberaciones del jurado fue una tortura. Los pocos finalistas que quedaban evitaban mirarse a los ojos, cada uno perdido en sus propias esperanzas y temores. Amara se sentó en un rincón, intentando calmar los latidos de su corazón. Landon paseaba arriba y abajo del pasillo, su anterior confianza reemplazada por una irritabilidad apenas disimulada. En un momento dado intentó acercarse a uno de los jueces, un viejo amigo de su padre, pero el profesor lo rechazó con una sonrisa cortés y una excusa apresurada. Las conexiones familiares, al parecer, tenían sus límites frente a un talento tan evidente. Finalmente, la puerta se abrió y la doctora Ainsworth apareció. Su rostro era inescrutable. El silencio en el pasillo se hizo aún más denso. «Damas y caballeros», comenzó, su voz clara y firme resonando en el espacio. Después de una cuidadosa y exhaustiva deliberación, y reconociendo el extraordinario nivel de habilidad y musicalidad demostrado por todos los finalistas, hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Amara contuvo la respiración. El jurado ha decidido por unanimidad otorgar la beca principal Ellison Prize para el próximo año académico a la señorita Amara Diallo. Por un instante, Amara no reaccionó. Las palabras parecieron flotar en el aire antes de encontrar su camino hacia su comprensión. Luego, una oleada de incredulidad, seguida de un inmenso, abrumador alivio y una alegría tan pura y silenciosa que le robó el aliento. Las lágrimas, esta vez de pura emoción, corrieron libremente por sus mejillas. No gritó, no saltó, simplemente se quedó allí, temblando ligeramente, mientras el peso de años de lucha y duda comenzaba a disiparse. Landon se quedó pálido, sus puños apretados a los costados. Una expresión de furia y humillación cruzó su rostro antes de que lograra componer una máscara de indiferencia forzada. Murmuró algo ininteligible y se alejó rápidamente, su derrota resonando más fuerte que cualquier palabra. Otros estudiantes se acercaron a Amara, algunos con expresiones de sorpresa apenas disimulada, otros con genuina admiración en sus ojos. Le ofrecieron felicitaciones, palabras de aliento. David, el pianista acompañante, le dio un abrazo rápido y entusiasta. Ainsworth se acercó a Amara, una rara y casi imperceptible sonrisa suavizando las líneas alrededor de sus ojos. «Felicidades, señorita Diallo», dijo, extendiendo su mano. «Su interpretación ha sido excepcional.
Tiene usted una voz única, una conexión con la música que es verdaderamente especial. No la pierda nunca. Bienvenida a Ellison Price. Amara tomó su mano, firme y sorprendentemente cálida. Gracias, doctora, logró decir, su voz ahogada por la emoción. Muchas gracias.